ecosistema de ingeniería de datos, la segunda parte, continuando a la anterior. Esta vez tocaremos lo que son repositorios de datos y lenguajes necesarios con los que lidia un ingeniero de datos en su día a día y durante la carrera de ingeniería de datos. Bien, como lo mencioné, en la clase pasada pues tocamos lo que son los datos y fuentes de datos. Ahora vamos a tocar lo que son repositorios de datos, dar un poco en cómo son los repositorios de datos, algunos tipos de repositorios, los lenguajes con los que normalmente trabajamos los ingenieros de datos para hacer procesamientos, ingesta y almacenamiento pues de información en las diversas nubes, ¿no? Eh, Tocando un poco ya el tema de repositorios de datos, si bien es cierto, tenemos lo que son las bases de datos, que están distribuidas en dos grandes tipos, que son las relacionales y las no relacionales. Así como más o menos, si recuerdan, tocamos lo que son bases de datos, eh, tipos de datos estructurados, semiestructurados, no estructurados, pues aquí es donde vamos a empezar a ver hacia qué base de datos vamos a direccionar cada tipo de dato que nosotros procesamos, ¿no? Eh, en las bases de datos no relacionales normalmente se almacena pues información que viene de APIs, que vienen de forma de archivos JSON. En las bases relacionales normalmente viene de forma tabular la información y se almacena con un orden entre filas y columnas, ¿no? Para poder más o menos retomar un concepto ya mencionado en clases anteriores. Tenemos los que son repositorio como Data Warehouse, que es un término muy usado en el mundo de la ingeniería de datos. Los Data Warehouse son principalmente almacenes de información estructurados por filas y columnas. Quiere decir que son bases de datos estructurales donde podemos encontrar pues información eh, muy bien organizada, puntualmente, información a primera mano, ¿no? Entonces, eh, esto es un data warehouse, ¿no? Tiene diversos inputs que pueden ser aplicaciones web, sistemas internos, pueden ser aplicaciones de negocio de ventas, aplicaciones como CRM, entre otras, ¿no? Así como también pueden ser archivos, podemos tomar cualquier tipo de información procesada, pero almacenarla netamente como una tabla, como un formato de filas y columnas, ¿no? Entonces, y por último, tenemos los que son los repositorios usados normalmente para Big Data. Big Data es un término bastante amplio, un concepto muy grande en cuanto a información. Normalmente, ¿cómo almacenamos esta información de Big Data? Es en los conocidos data lakes o lagos de datos, donde podemos encontrar información de todo tipo. Quiere decir, podemos encontrar archivos, podemos encontrar tablas, podemos encontrar base de datos, podemos encontrar información con cualquier tipo de estructura. Sin embargo, siempre orientado hacia la analítica avanzada, que vendrían a ser modelos de ciencia de datos como los modelos de Machine Learning, los Real Time, algún tema de Analytics avanzada, ya sea algún modelo recomendador o entre otros tipos de modelos para analítica avanzada, ¿no? Entonces, también podemos encontrar dentro de un data lake no solamente bases de datos estructuradas, podemos encontrar storage como almacenamiento, repositorios de archivos historificados, categorizados por algún identificador. Podemos tener bases de datos on-premise también, donde pueda ser el input de nuestra información y nosotros simplemente trabajarla dentro del data lake. Aquí vamos a tocar en la clase de hoy un poco acerca de cómo son los repositorios de datos para más o menos entender un poco el concepto de cada uno de ellos
y poder entender cuál es la diferencia, cuáles son los pros y contras en cuanto a cada uno de estos repositorios de datos, porque es muy importante conocer el concepto y poder tener también un poco el, el el ingeniero de datos hacia dónde va, ¿no? Porque podríamos nosotros como ingenieros de datos recibir un requerimiento, pero no saber dónde vamos a almacenar la información para ponerla a disponibilidad de los analistas o científicos de datos, ¿no? Aquí mencionamos, por ejemplo, en el tema de los Big Data Repositories, el tema de un data lake, donde normalmente los científicos de datos reciben los archivos tipo Parquet o tipo JSON para que ellos procesen la información mediante los modelos. Estamos hablando de un data lake donde ellos reciben la información básicamente en un repositorio y a partir de ahí empiezan a procesarla, ¿no? Entonces, no solamente pueden recibirla en una tabla y poder hacer la analítica, sino que también pueden recibirla en archivos. Así como también nosotros, como ingenieros de datos, cuando hablamos de términos de Big Data, hablamos de millones de registros, de información que puede estarse procesando segundo a segundo. Entonces, tenemos que hablar de un manejo de archivos distribuidos, ¿no? Como en la clase pasada tomamos el tema mencionamos dentro de los skills técnicos el conocimiento de lo que es el ecosistema de Apache, ¿no? Apache Hadoop, por ejemplo, que trabaja con sistemas distribuidos a grande escala, ¿no? Entonces, sí es un tipo de repositorio el cual le vamos a abordar, conversar un poco, entender cuáles son los pros y los contras para poder tomar una decisión en el momento que como ingenieros de datos tengamos que disponibilizar esta información a los científicos, analistas, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Como bases de datos relacionales, acá puse cuatro características de las bases de datos relacionales que son las más importantes, donde, por ejemplo, tomamos el concepto de que es una colección de datos organizados y estructurados como una tabla. ¿Qué quiere decir? Que tiene una estructura de filas y columnas. Pero cuando hablamos de datos, base de datos relacionales, no solamente hablamos de una tabla, sino podemos hablar de varias tablas, las cuales van a guardar una relación unas con otras. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí en el ejemplo de las películas, por ejemplo, a la mano izquierda, en el diagrama, tenemos todo un catálogo de películas donde cada película va a tener un identificador, tiene un título, un año, una crítica, una carátula, ¿no? Pero cada película va a tener una cantidad de copias, la cuales va a tener igual un identificador, cuánto tiempo tiene la copia en curso, ¿no? ¿Qué formato? Y este ID de película va a estar referenciado a cada una de las características referenciadas a la copia. Entonces, vamos a poder, ya no vamos a necesitar cuando sepamos cómo identificar una copia, con el ID de película vamos a poder identificar, si vamos a la tabla, la que relaciona, vamos a poder identificar cuál es el título, el año, pero con un identificador. Esto nos va a ahorrar mucha memoria en la base de datos, nos va a ayudar a poder tener una organización al momento de poder gestionar las consultas a la base de datos para hacer la analítica. Vamos a tener mucha facilidad y flexibilidad al momento de poder relacionar, tú vas a tener un catálogo de películas, un catálogo de copias, pero también puedes tener un catálogo de categoría de películas, ¿no? Entonces, aquí a películas agregarle categoría y vas a poder hacer como que una búsqueda por categoría de película y puedes listar todas las películas de ciertas categorías, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto hace referencia, por ejemplo, no sé si ustedes han visto a Blockbuster, era básicamente un sistema donde tú alquilabas películas, ¿no? Entonces, aquí tienen todas las películas, el catálogo de películas, cuántas películas tiene de cada una, el precio en alquiler y la fecha en el préstamo
hacia un cliente. Si se dan cuenta, tiene un código de cliente. El código de cliente, tú vas a tener toda la lista de los clientes y vas a tener cuántas veces le prestaste a un cliente una copia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tenemos todo el modelo es pequeño, pero es bastante robusto, el modelo de cómo podemos alquilar películas si lo tuviésemos en una base de datos, ¿no? Entonces, es por esto que se llama bases de datos relacionales. Ahora, las bases de datos relacionales, cuando nosotros lo vemos ya dentro de una base de datos, podemos abordar que una base de datos finalmente puede ser usada en el lenguaje de SQL. Es un lenguaje de base de datos estándar, el cual utilizan múltiples bases de datos, por mencionar algunas, Azure SQL, Snowflake, AWS Redshift, tenemos a BigQuery, que es DGCP, entre otras, ¿no? Tenemos a Postgres, tenemos al mismo Hadoop de Apache, utiliza SQL para poder hacer consultas, ¿no? Entonces, eh, podemos hacer múltiples consultas en bases de datos relacionales, relacionando tablas incluso dentro del código del SQL, ¿no? Que nos va, como les comenté, a mostrar información a primera mano de cualquier tipo de análisis que necesitemos, ¿no? Siempre de forma tabular. No es que tú hagas un query y en SQL y te va a retornar un gráfico, no. Te va a retornar siempre en forma de tabla la información que estás necesitando, ¿no? Eh, mencionarles una vez más que SQL es uno de los lenguajes que cada vez se va haciendo una tendencia a que todos, independientemente del rol que desarrollen, pues se va haciendo una necesidad, porque todas las empresas a finales tienen la necesidad ya de poder dar ciertos privilegios, de poder leer bases de datos, ojo, leer, más no escribir, en base de datos para poder hacer consultas rápidas a la base de datos para resolver dudas al momento, ¿no? Porque, como les comenté en algún momento, eh, pueden ustedes crear un gráfico en Power BI, pero esto va a depender de un procesamiento previo, probablemente se pueda hacer un poco engorroso al momento de generar funciones, ¿no? Entre otras cosas, con SQL pueden resolverlo muy rápidamente, ¿no? Entonces, un punto más es que van desde pequeños sistemas de escritorio hasta sistemas basados en la nube, ¿no? Entonces, eh, esto sí es también muy importante porque cuando nosotros determinamos, no necesariamente los ingenieros de datos, pero nosotros cuando determinamos una base de datos para ciertas aplicaciones, hay aplicaciones que no ameritan tener una base de datos muy grande, ¿no? Por ejemplo, bases de datos pequeñas, como para sistemas pequeños, un sistema de ventas, digamos, una empresa de una tienda de abarrotes, pero como el Más, por ejemplo, aquí hay una empresa que se llama Más, que vende no solamente abarrotes, sino es como un mini supermercado. Necesita tener como que un pequeño sistema donde estén registrándose las ventas, ¿no? No venden ventas masivas donde por día vendan millones de cosas, pero pueden vender, no sé, 5.000 registros diarios, ¿no? Entonces, eso puede almacenarse en una base de datos MySQL, ¿no? Que es una base de datos pequeña. Una base de datos mediana podría ser el SQL Server, aunque también es muy robusta, eh, o un Postgres, que podría llamarse mediano, que también trabaja con una base, con un lenguaje de SQL, también un SQL para un Azure SQL para poder un sistema grande, ¿no? No necesariamente un sistema analítico, pero un sistema con grandes cantidades de transacciones podría ser un SQL. Podría ser también un tema de analítica, un AWS Redshift, ¿no? O un, o un Azure Synapse. Entonces, esos ya son bases de datos basadas en nube. Todas son relacionales
y son SaaS. ¿Qué quiere decir? Software as Service, que son sistemas que ya te proveen la infraestructura. Esos son términos de cloud computing, en los que hablamos de un sistema como servicio, un software como servicio, donde nos pueden dar, tú contratas un servicio de Azure, por ejemplo, y estás contratando y creas un recurso de Azure SQL, solamente porque, no sé, estás levantando una base de datos en una nube, ¿no? Como primer recurso. Entonces, la nube te va a proporcionar el servicio de mantenimiento. Tú vas a poder configurar el servicio de backups, por ejemplo, pero el mantenimiento, el que te va a garantizar que siempre esté disponible tu base de datos, es el encargado del software, el dueño del software, que en este caso es Azure, ¿no? Tú vas a poder configurar, vas a poder agregar storage, vas a poder gestionar tu base de datos a nivel de usuarios, pero quien te va a dar el servicio de infraestructura va a ser básicamente eh, la misma aplicación que es la nube de Azure, ¿no? Lo mismo pasa con el cloud de AWS, con Redshift, ¿no? Ellos te proveen todo el fierro, digamos, y nosotros nos encargamos de la gestión de la base de datos, entre otras cosas. Entonces, tienen múltiples accesos, si bien es cierto, sí, claro, tienen acceso a capacidades ilimitadas de cómputo y almacenamiento que ofrece la nube, pero eso depende también de cuánto dispongan de gasto económico para cada nube, porque podrías crear una base de datos muy grande, si bien es cierto, tú vas a pagar por el fierro, por la infraestructura, pero depende también, tienes que limitar un poco el tema de la infraestructura, porque tú puedes crear una base de datos, no sé, con 8 cores y que tenga un backup cada 20 minutos y todo, pero tu sistema finalmente pues es para, no sé, 15,000 registros mensuales, ¿no? Entonces es como que está sobredimensionada tu base de datos y siempre es bueno leer un poco de documentación para poder referenciarte hacia dónde deberías de ir con el tema de las características de la base de datos. Sí es importante leer un poco de documentación para ese tipo de casos. Luego tenemos algunos ejemplos, como mencioné, pues a IBM, DB2, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle Database y PostgreSQL, ¿no? En algunos de estos casos son open source, como Postgres, por ejemplo. Son algunos de los más populares bases de datos relacionales que hay hoy en el mercado y que pues utilizan diversas empresas utilizan hoy, pues, ¿no? En las cuales deberemos estar capacitados nosotros como ingenieros de datos para poder tener ese skill técnico de poder configurarlas y poder alimentarlas, ¿no? Y poder conocer sobre todo acerca de las bases de datos relacionales para poder ingestar información, poder conocer un poco el lenguaje SQL, de tal forma que podamos hacer consultas, inserciones, creación de tablas, conocer un poco de modelamiento de datos, como les acabo de mencionar el tema este de Blockbuster. Entonces, entre otras características que también debemos pues tener en cuenta, ¿no? Esto es un poco con bases de datos relacionales. Eh, Algunas ventajas, algunas desventajas de bases de datos relacionales. Tenemos su diseño, optimiza el almacenamiento, la recuperación y el procesamiento de datos para grandes volúmenes de datos. Es efectivamente, nosotros tenemos como bases de datos relacionales un gran potencial para poder leer mucha información de una manera muy eficiente por el hecho de que podemos justamente crear modelos de datos, crear, no sé, esas tablas que más o menos como el ejemplo de Blockbuster, que podemos organizarlas por tipos de información y finalmente relacionarlas para poder tener la necesidad concreta y óptimamente procesada, ¿no? Entonces, es muy importante esa característica. Otra que es la arquitectura de seguridad proporciona acceso controlado a los datos y garantiza que se puedan hacer cumplir los estándares y políticas para gobernar los datos. Esta es una
muy importante porque imagínense que ustedes sean a una empresa grande, estén trabajando en una empresa grande y la empresa pues finalmente a sus ingenieros de datos les proporcionan acceso completo a la base de datos, ¿no? A los tres entornos, en desarrollo, calidad y producción. Entonces, tú como ingeniero de datos tienes un acceso a poder saber cuál es su cartera de clientes, cómo está moviéndose la información, ¿no? Cuánto de venta tuvo la empresa, cuánto de salida tuvo, cuánto gastó en costos no sé, de materiales o sea el rubro que sea, puedes tener mucha información a primera mano. Normalmente hay que tener siempre una arquitectura de calidad y de seguridad de datos, en lo que en algún momento les comenté en clases pasadas, donde nosotros podíamos hashear información o encriptar algunos campos, de tal forma que la información no sea visible por ejemplo, los analistas de datos no tendrían por qué saber cuál es la cartera de clientes o mostrar información de clientes, ¿no? En un BI. Esta información, pues, es privada netamente para áreas exclusivas, ¿no? Por ejemplo, un gerente podría tener información, pero ¿de qué sirve que una persona que sea, no sé, a soporte técnico tenga acceso a crear un BI o conectarse a la base de datos y poder visualizar cierta información de clientes, como correos, como números? Entonces podría darse un mal uso si es que hubiese alguna malintención, ¿no? Entonces lo general que se hace es poder generar políticas para poder saber a qué usuarios se les va a dar acceso de visualización a a ciertos tipos de datos, ¿no? Como son datos sensibles, ¿no? Hay algunas bases de datos que guardan hasta números de banca. Entonces, sí es muy, muy importante. Por ejemplo, en los bancos, toda la información de clientes a nivel de usuarios de analítica están totalmente encriptados. Si bien es cierto, pueden verlo como que el usuario, y en vez de ver el nombre del usuario, ven un ID de 32 bits, donde es básicamente un GUI, un GUI donde pueden ver simplemente, no sé, 1, 3, 5, A, B, C, 12, 12, 1, no sé, cualquier código, pero de 32 letras, de 32 caracteres, donde pues eso representa el nombre del usuario, ¿no? De tal forma que están cuidando la seguridad de los usuarios que están dentro de la base de datos. Esto es muy importante que cuando ustedes trabajen con información si es que entran a banca o entran a ver datos sensibles como de un sistema de ventas, ¿no? Tengan en cuenta de poder proponer o puedan adecuarse a un sistema de seguridad adecuada para ese tipo de información, ¿no? Siempre es bueno, porque imagínense, mañana ustedes abren sus empresas y van a ver que, no sé, pueden caer en las manos de alguna persona que ustedes contraten, donde se lleve su cartera de clientes, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esa información. A ver, desventajas. No funcionan bien con datos semiestructurados y no estructurados, efectivamente. Si nos dan un archivo JSON para cargarlo en nuestras bases de datos tabulares, pues, ¿no? Puede que no siempre la información calce correctamente como debería, sino que vamos a tener que hacer ciertos artificios, ciertas modificaciones para poder leer y revisar y fluir en la información que nos están dando como archivos JSON, ¿no? No va a ser muy fácil la lectura que digamos, y mucho menos en un dato no estructurado como sea un metadato dentro igual de un archivo JSON, un XML. Entonces sí, hay que tener en cuenta ello. Tienen un límite en la longitud de los campos de datos, lo que significa que si se intenta ingresar más información en un campo de la que pueda acomodar, la información no será almacenada. Esto es muy cierto. Normalmente los tipos de datos de caracteres llegan hasta 255 caracteres. Entonces, imaginemos que alguien metió una observación de 300 caracteres, simplemente se va a omitir y se va a perder ese dato, ¿no? Siempre y cuando también cómo se esté procesando la información. Entonces, hay que tener en cuenta ciertos parámetros que debemos de tener para poder brindarle al requerimiento cuando se nos haga, ¿no? Entonces, por ejemplo,
¿Cómo podría ser? Tú necesitas tener, ya, un ejemplo rápido. Tú tienes una página web y necesitas evaluar la satisfacción de tus clientes por todas las ventas que has recibido, ¿no? Pero tú tienes la satisfacción que puede ser del 1 al 3, digamos, una carita triste donde es 1, una carita, bueno, no sabe, no opina en 2 y una carita feliz en 3, ¿no? Entonces es un puntaje. Imaginemos que tú pones una carita triste y pones observación. En la observación le puedes meter 500 caracteres probablemente en el sistema web, pero cuando llega a la base de datos, a la base de datos solamente llegan 250. Puede ser que sea para un error de la base de datos o puede ser que sea que no hubo una coordinación correcta entre la web, entre el desarrollador web y pues y la base y el creador o el modelador de la base de datos, que finalmente no se permitieron los 500 dígitos. Por último, pues se partirá la información en dos campos, pero o se acorta a menos cantidad de dígitos. Lo normal es que se acorte a menos de 200 dígitos, de tal forma que permita una facilidad de ingreso en la base de datos y poder tener pues observaciones correctas a nivel de base de datos. Entonces sí es muy importante pues considerar este punto. Los costos suben a más espacio se requiera. Justo los que les comentaba. Nosotros si dimensionamos una base de datos muy grande, los costos se nos van al cielo. Entonces eh, hay que saber dimensionar la base de datos. Por ejemplo, a mí me tocó hace un par de experiencias atrás, donde tenía que dimensionar una base de datos para un sistema de ventas. Entonces, yo propuse un MySQL, pero me dijeron, no, es que la información no solamente es lo que registra el sistema de ventas, sino que también hay que juntarla con información de clientes que viene de un CRM. Entonces, bueno, ya no hablamos de, no sé, 500 registros diarios, sino estamos hablando de información de un CRM más información de ventas para finalmente ser procesados y pues tuve que ampliar y crear un SQL Server, ¿no? Donde finalmente ya se pudo trabajar la información sin necesidad de poder ver a futuro muy cercano, de poder hacer una escalabilidad horizontal, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no me voy a preocupar no sé, se me va a llenar la base de datos o yo simplemente le puse 2 gigas de límite, ¿no? Entonces, sí, ya en ese momento, pues la definición fue esa, ¿no? Optar por una base de datos más grande y poder tomar como referencia, pues, una escalabilidad a largo plazo y no a mediano. Entonces, sí tenemos que tener en consideración este punto. Implica que la data se debe normalizar y modelar previamente, haciendo que los datos no puedan ser consumidos en tiempo real. Los datos, si bien es cierto, al normalizarse, ¿qué cosa significa normalizarse? Significa tiparlos, ponerle un tipo de dato a cada columna, significa que nosotros cuando le demos un sentido a cada tabla, que cada tabla responda a una pregunta, por ejemplo, ¿quiénes son los clientes? Y tú tienes una tabla de clientes, ¿no? ¿Quiénes son tu tabla de ventas? Esta es mi tabla de ventas. Pero ¿quién es tu detalle de ventas? Esta es otra tabla que tiene el detalle. Quiere decir que vas a tener dos tablas. Una es la cabecera, una es el detalle, ¿no? Entonces, vas a tener que normalizar, vas a tener que modelar previamente. ¿Qué quiere decir modelar? Quiere decir que tú vas a establecer la cantidad de tablas que vas a tener, vas a establecer cuáles van a ser las relaciones de unas tablas con otras, que siempre tiene que responder a la pregunta de qué cosa es lo que yo quiero, ¿no? O bueno, qué cosa es lo que quiere la persona que hace el requerimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, mañana me dicen, necesito una base de datos para guardar el inventario de mi empresa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inventario, se me vienen algunas cosas a la cabeza. Por ejemplo, se me viene crear una tabla de productos, es decir, yo voy a tener una tabla de productos completa,
donde tenga los códigos de productos con sus atributos, ¿no? Se me viene que no solamente voy a tener una tabla de productos con sus atributos, sino voy a tener una tabla de productos con un stock. Voy a tener las tablas de productos con un costo, voy a tener las tablas de productos con una marca. Entonces, la marca puede ser un catálogo de marcas donde pueda tener, cada marca tiene un ID, relacionarlo por el atributo de ID marca, ¿no? Entonces, voy modelando, voy creando todo el modelo relacional con el cual voy a responder a la pregunta. Más adelante, probablemente la pregunta de la persona que hizo el requerimiento es, ¿cuánto de stock tengo hoy? ¿O cuántos productos vende la empresa? ¿O cuántos productos se vende de esta categoría? ¿O cuántos productos compramos en el mes? ¿Cuántos productos vendemos en el mes? ¿No? Entonces, ¿o qué producto es el más top de la empresa? Top a nivel de ventas, ¿no? ¿Cuál es el producto que más nosotros nos abastecemos, pero que menos se vende, ¿no? Entonces, ahí empezamos a resolver preguntas, pero si nosotros no modelamos bien, no vamos a poder responder bien esas preguntas. Entonces, siempre es bueno primero ir al qué y luego al cómo. ¿Qué necesito para después saber cómo lo voy a modelar? ¿Ya? Eso es como que lo que normalmente hacemos, primero modelar, escuchar el requerimiento y finalmente ejecutarlo, ¿no? Eso es un poco algunas ventajas y desventajas de datos relacionales. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? Buenas noches, Luis Alonso. Bueno, entendería que todo claro. Continuamos entonces con el siguiente punto. Las bases de datos no relacionales. Las bases de datos no relacionales son conocidas como NoSQL, ¿no? Son bases de datos que permiten esquemas flexibles para el almacenamiento y recuperación de datos. Si bien es cierto, pues las bases de datos no relacionales, como ya los habíamos mencionado, tienen estructuras JSON. Las estructuras JSON pueden tener key value o pueden estar estructuradas en forma de documentos. También existe lo que son los graphs, que son grafos que responden a ciertas preguntas, ¿no? Que normalmente no está muy utilizado últimamente, pero sí antes se utilizaban mucho los grafos. Ahora, normalmente un grafo, tú podrías identificar, hay modelos de inteligencia artificial que te crean grafos, que son básicamente gráficos, pero que responden y tienen información a primera mano no sé, puede ser de clientes, de ventas, ¿no? Y hay modelos de inteligencia que generan ese tipo de grafos. Entonces, es muy importante también conocer cuáles son algunos de los tipos de las bases de datos no relacionales. Poseen escalabilidad, buen desempeño y son de fácil uso. Son de fácil uso, son de muy buena capacidad cuando, por ejemplo, necesitamos mucha información y podemos simplemente consultarla por medio de una API. La API siempre va a responder a pesar de la cantidad de información que pueda haber. Uy, se mandó. Son de fácil uso. Con un Python fácilmente podemos leer estas bases, estos archivos, estas bases de datos. Algunas bases de datos, como MongoDB, por ejemplo, en su, en su módulo premium, te permiten ejecutar dentro, a pesar que sea una base de datos no SQL, te permite ejecutar lenguaje SQL para poder consultar los JSONs. Es muy loco porque, si bien es cierto, no responde a que trabajen como SQL, porque su mensaje lo niega, no SQL. Sin embargo, te permite el MongoDB leer como un SQL, ¿no? O sea, tú haces la consulta, obviamente la consulta la puedes hacer en SQL, pero cuando te responde como un formato JSON, ¿no? Entonces, eso es lo chévere por ejemplo, de MongoDB, que es una plataforma, una herramienta sumamente
muy fuerte y muy usada a nivel de páginas web. No usan diseño tradicional de filas, columnas y tablas. Bueno, eso sabemos. Trabaja con keys y con documentos. Permite crear aplicaciones flexibles y modernas. Si bien es cierto, pues las páginas web son sumamente flexibles y las páginas web cada vez se actualizan más y más y más, tanto que incluso ya no hay necesidad, en algunos, me parece que las apps móviles utilizan ya simplemente diseños web responsive, nada más en algunos casos como aplicaciones, ¿no? Aplicación como servicio. Entonces, es una escalabilidad sumamente rápida. Permite manejar data estructurada y semiestructurada con facilidad, justo lo que les decía, ¿no? Si tenemos una estructura ya ahí determinada en el JSON, tú puedes hacer que, por ejemplo, no sé, en un Snowflake, por ejemplo, que es un Data Warehouse Cloud, tú puedes leer un archivo JSON e interpretarlo como si fuese una tabla, ¿no? Entonces, te permite interpretarlo como una tabla estructurada siempre y cuando tú le asignes un valor a cada campo, ¿no? Un key a cada campo. Entonces, es fácil. Bueno, y hay cuatro tipos de bases de datos no SQL, que son Key Value, Document Based, Column Based y Graph Based. Entonces, son los cuatro principales no SQL. Repositorios de datos. Este tema sí es sumamente importante para que todos lo conozcan. Hablamos de Data Marts, Data Warehouse y Data Lake. Son tres términos sumamente importantes para un ingeniero de datos. Poder determinar cuál de los tres es que se utilizarían en un proyecto, en un procesamiento de información. Entonces, vamos a ver un poco las definiciones de los tres. Un datamar es una subsección de un almacenamiento de datos creado específicamente para un negocio particular, función o propósito o comunidad de usuarios. Un datamar, si bien es cierto, se le podría llamar a la estructura que se tiene para un área de negocio, para algo muy específico, ¿no? Normalmente las empresas pequeñas se generan estos datamarts. ¿Qué cosa podría ser un datamar? Un datamar podría ser una vista estructurada, un cubo, ¿no? Un cubo podría ser parte de un datamar. Un datamar podría ser dentro de una base de datos una tabla, ¿no? Una tabla gigante que contenga toda la información que requiere el negocio. Entonces, eh, eso es un datamar. Se habla de que un datamar va a responder básicamente como parte de una necesidad del negocio. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tú tienes una empresa en una red social en la cual pues vendes ropa, digamos, ¿no? Vas a vender ropa, tú en tu base de datos vas a gestionar a todos tus clientes, tu venta, entonces tú necesitas tener toda la información de clientes con su venta, con el detalle, con cuánto vendiste, cantidades, qué productos, ¿no? Entonces vas a generar un datamar de ventas. Vas a crear una base de datos donde vas a crear una tabla donde vas a tener toda la información de ventas. Eso es un datamar. Puedes tener otra tabla con otra base de datos donde puedas tener toda la información de clientes, ¿no? Entonces, y al final tú puedes cruzar información de tablas de clientes con tablas de ventas, ¿no? Entonces, con ello podrías pues simplemente gestionar y crear mucha información para resolver necesidades. Hay tres tipos básicos de datamarts. Datamarts dependientes, independientes y híbridos. ¿Qué es un datamar independiente? Que se crea a partir de fuentes distintas a un almacén de datos empresarial, ¿no? Entonces, tú cuando es un datamar independiente, quiere decir que puedes sacar información de cualquier sitio de la empresa, puedes sacar del CRM, del ERP, de cualquier. Vas a extraer información y vas a gestionarla de forma independiente. ¿Por qué? Porque no vas a tener un tiempo específico para poder leer la información,
sino que lo vas a hacer a demanda, o sea, es algo independiente. Los datamarts híbridos combinan entradas de almacenes de datos con sistemas operativos y externos. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a poder combinar información de la base de datos, tanto de clientes como de ventas, como también tú puedes agarrar y combinarla con un archivo Excel, ¿no? Finalmente, y cruzar información de Excel con los archivos de la base de datos que utilizan los sistemas de venta, clientes, y poder determinar, pues, cuál ha sido el análisis requerido o si necesitas hacer un análisis muy puntual. Entonces, un datamar es una pequeña subsección de un almacén de datos. Un data warehouse, a diferencia del datamar, es el data warehouse va a alojar múltiples bases de datos para incluir dentro del data warehouse múltiples, podríamos llamar múltiples datamarts. Podríamos tener como que múltiples bases de datos con múltiples, puedes tener datamar, puedes tener base de datos de clientes, puedes tener N cosas, pero centralizado de forma estructurada. Siempre de forma estructurada. Entonces, y que la información haya sido modelada. No es que aquí tú no vas a crear una tabla y vas a simplemente cargar información a demanda, no. Tú tienes que modelarla, tienes que estructurarla de tal forma que se pueda, se pueda almacenar información de recursos operativos como son el CRM, el RP, recursos humanos, aplicaciones financieras para poder hacer análisis ya a más demanda, ¿no? Por lo general, un almacén de datos tiene una arquitectura en tres niveles. En el nivel inferior, servidores de bases de datos. Nivel medio, la arquitectura que consiste en el servidor OLAP encargada de procesar, analizar información proveniente de múltiples servidores de bases de datos. Y el del nivel superior incluye todas las herramientas y aplicaciones utilizadas para consultar, informar y analizar. Si se dan cuenta, en el nivel inferior vamos a tener todas las bases de datos creadas independientemente de la necesidad. En el nivel medio vamos a tener toda la información semi-procesada, ¿no? Vamos a procesar información, pueden ser cruces entre bases de datos, etcétera. Y en el nivel superior vamos a tener la información netamente para analítica, ¿no? Donde vamos a poder exponer información a diversas fuentes, ya sea otras áreas como ciencia de datos o análisis de información. Entonces, son los tres tipos o tres niveles de data warehouse principales. A diferencia de un data lake con los dos anteriores, un data lake puede almacenar bases de datos. Dentro de un data lake puede existir, o bueno, salió hace 2 años más o menos, un término que se llama lake house, donde se combinaba lo que era un data lake con información de warehouse, ¿no? Data warehouse. Entonces, podías tener información estructurada, no estructurada, semi-estructurada, y finalmente ibas a poder combinar toda esta información en una base de datos. Podría ser un Hadoop, podría ser un sistema de lector de archivos, en un Spark, probablemente con Spark, con Python, podías leer información. Entonces, tú puedes almacenar cualquier tipo de información. No necesariamente una base de datos tabulada con filas y columnas, sino que podías tener archivos, por ejemplo, en una C3, podías también tener un Redshift y cruzar ambas información, ¿no? Y lo otro es que la diferencia de los dos anteriores, el Data Lake, pues no necesita tener básicamente una estructura definida, no necesita tener un esquema de base de datos definido. Tú puedes simplemente cargar información a un repositorio S3 o a un Google Storage o simplemente a un Blob Storage de Azure y es parte de tu data lake, parte del ecosistema de datos que tienes empresa, ¿no? Entonces, pero tú puedes consumir, crear y generar múltiples procesamientos con toda esta información. Entonces,
es una arquitectura de referencia que es independiente de la tecnología. Esta oración me gusta porque refleja mucho lo que es realmente un data lake. Es una arquitectura de referencia que es independiente de la tecnología. ¿Por qué decimos que es independiente de la tecnología? Porque en un data lake tú puedes poner múltiples herramientas y no tienes un framework establecido. Ustedes cuando lleguen a una empresa y les digan, no, hay un sistema de storage, tenemos contamos con AWS, y bueno, tenemos algunas herramientas de AWS que tenemos operando, pero también podríamos contar con, no sé, un, un integrador de datos como NI o no sé, y podemos poner integrarlo a nuestro ecosistema, ¿no? Entonces, NIO es una aplicación que sirve para extraer información y moverla a una base de datos, a una a un storage, ¿no? Entonces es simplemente extraer, puedes procesar y cargar, puedes crear un ETL incluso, o puede ser un mismo Workato, ¿no? Workato es una herramienta también muy poderosa, es un poco costosa, pero puede servir para extraer, para procesar y para dejar en la carga al almacenamiento que necesitemos, ¿no? Tiene múltiples integraciones con todas las nubes y funciona muy bien, pero es un poco costoso, entonces. Y puede estar dentro de tu arquitectura de Data Lake, ¿no? Entonces, o simplemente quieres, no sé, procesar información dentro de un Data Lake y puedes trabajar con Apache NiFi, ¿no? Apache NiFi, donde es sumamente open source y se completa el procesamiento de Data Lake, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estos tres conceptos. Ahí hemos mencionado algunas de sus características y hay que tener en cuenta la diferencia entre cada uno de ellos para ver en qué escenario nos encontramos, básicamente en qué escenario cuando estemos en una empresa, cuando nosotros vayamos a definir un tipo de repositorio de datos. Hay que tener en cuenta, pues, estos tres conceptos. Disculpen. Bien, cuando hablamos de un data warehouse, tenemos igual ventajas y desventajas. El data warehouse es un sistema de fácil establecimiento siempre y cuando los datos sean precisos. Como para que un dato sea preciso, tiene que ser bien modelado, ¿no? Tiene que ser bien estructurado. Si nosotros no estructuramos y modelamos bien nuestra información, pues los datos no van a ser precisos y probablemente no respondemos a las preguntas del requerimiento. Guarda la información de manera segura, totalmente, porque hay políticas detrás de cada nube. Si es que fuese un warehouse cloud, guarda pues políticas de nube, guarda políticas de backup, entre otras. Guarda políticas de que se pueda hashear campos, se puedan básicamente encriptar tablas, se pueden guardar políticas por acceso a tablas, a campos, ¿no? O sea, tiene mucha flexibilidad con respecto a la seguridad. Convierte la información en conocimiento siempre. Siempre vamos a convertir eh, la información en conocimiento porque una vez que está estructurada, vamos a poder facilitar de una forma enorme al, a que la información tabulada pueda ser tomada para conocimiento de la empresa, de alguna toma de decisión, ¿no? Si imagínense, puede ser un sistema de ventas que una empresa que se dedica a la venta de autopartes, digamos, no sepa cómo van sus ventas a nivel mensual, pues nosotros podemos darle esa información que básicamente ellos puedan estar anotando, pero puedan estarse teniendo algún flujo de dinero por algún lado. Entonces nosotros somos una fuente de información muy grande con las cuales podemos apoyarlos en esa organización de flujos, ¿no? Facilita la toma de decisiones totalmente. Nosotros organizamos la información
para poder justamente brindar toda la información necesaria para la toma de decisiones. Mientras más organizada esté la información, mejor van a poder tomar decisiones. Los analistas de datos, los científicos de datos van a poder mejor modelar su información en base a predicciones, en base a estadísticas, ¿no? Eso es muy importante. Permite conocer el estatus actual de la empresa en cuanto a operaciones y riesgos. Como se los mencioné, tenemos siempre la información a primera mano. Podemos conocer información de la empresa tanto a nivel tabular, a nivel de primera mano en una consulta, como podemos también disponibilizar información muy robusta a los analistas. Fácil comprensión para los empleados. El lenguaje SQL es muy sencillo. Normalmente los data warehouse trabajan con SQL. Es muy sencillo, entonces va a facilitar mucho el entendimiento a los empleados, ¿no? Aumenta la productividad, siempre va a aumentar la productividad, algo que esté bien organizado, ¿no? Mientras esté bien organizado, la gente va a querer trabajar en ello para seguir mejorando y seguir aportando nuevas cosas a las empresas, ¿no? Con respecto a las desventajas, hay que tener en cuenta que siempre un data warehouse puede que su costo sea alto. Al ser alto, pues finalmente muchas empresas no optan por tomar esta decisión de optar con un data warehouse, sino con simplemente una base de datos alojada en alguna máquina física, ¿no? Como un servidor on-premise. Entonces, pero hay que tener en cuenta todas las ventajas que tenemos con respecto al costo operativo, ¿no? Siempre, yo creería que siempre va a ser mejor tomar una nube, invertir un poco más, no es mucho tampoco, no es el doble, no es el triple, pero invertir un poco, ya que vas a poder tener el fierro a medida, el fierro, o sea, las características de memoria, discos, ¿no? A medida, vas a tener múltiples opciones, ya sea de backups, restauraciones, vas a tener una conexión totalmente eh, por medio de políticas sumamente administrada, protegida. Entonces, tienes muchas ventajas que tiene un Data Warehouse Cloud sobre todo. Puede ser compleja de utilizar, por lo que suelen surgir ciertas inconsistencias en la base de datos a manipular. Si una base de datos no está bien modelada, sobre todo un data warehouse no está bien modelado, cómo está bien orquestado a nivel de procesos, cómo van a hacer la lectura, si es que vas a guardar store procedures, si vas a trabajar con esquemas, si vas a trabajar con múltiples bases de datos para entornos. Si no está bien organizado, van a surgir inconsistencias, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que si optamos por un Data Warehouse Cloud, va a ser un, un plus, porque vamos a tener no solamente, se puede presentar inconsistencias en conectividad, la empresa que nos da soporte es la misma nube, ¿no? Entonces ahí hay que tener también eso como ventaja. Requiere un mantenimiento constante para evitar irregularidades en los datos. Eso es cierto. ¿Qué pasa si tú tienes, bueno, existen 100 ingenieros de datos en una empresa en la que trabajas y todo el mundo está pues manipulando la información, ¿no? Al menos de la parte de analytics, siempre es constantemente darle mantenimiento con el fin de optimizar, revisar, tener siempre un control de cambios basado en GitHub, por ejemplo, que nos ayude pues a tener un monitoreo constante de todos los cambios que se puedan realizar en nuestra base de datos. Entonces sí es sumamente importante un mantenimiento constante. Cuando dice mantenimiento no es básicamente a la infraestructura que pueda tener, sino a cómo esté manejándose los procesamientos de los datos, ¿no? Siempre hay que estar en constante monitoreo de ellos, de los procesos que corren en el data warehouse sobre todo. Tenemos lo que son ventajas y desventajas de un data lake. Las ventajas de un data lake
es que la agilidad para escalar en función de la capacidad de almacenamiento creciendo en terabytes a petabytes de datos. El data lake no solamente es que, por ejemplo, a nivel del data warehouse, tú cuando quieras escalar, claro, vas a tener que invertir dinero y vas a tener que agregar un disco, dos discos. Aquí en el data lake, tú tienes una sumamente libertad de poder, creas otra base de datos, la añades al framework y se acabó, ¿no? Ya tienes parte del data lake más grande, ¿no? O simplemente estás con un Apache Hadoop por un tema de almacenamiento, entonces, bueno, amplías la capacidad del disco del Hadoop y se acabó. Entonces, tiene mucha flexibilidad con respecto a la infraestructura con la que puedas trabajar, ¿no? Ahorro de tiempo en la definición de estructuras, esquemas, transformaciones. ¿Por qué tienes un ahorro de tiempo como ventaja? Porque no necesitas trabajar bajo un framework, pues. Puede que haya empresas donde haya un framework establecido en el data lake, pero tú también puedas crear algo alterno, como un procesamiento de datos alterno al que ya existe, sin necesidad de operar o simplemente alterar algo del framework principal. Entonces, puedes simplemente definir algo y hacer que funcione dentro de un data lake, porque es parte de la misma arquitectura de un data lake, ¿no? Normalmente se trabaja, bueno, yo he encontrado en un data lake hace unos años en una empresa grande, corporativa, donde tenían un data lake que tenía múltiples tecnologías. Tenía Scala con Spark, tenía Python, tenía Apache NiFi, Hadoop, tenía un ecosistema de AWS sumamente costoso, tenía múltiples herramientas de AWS encendidas sin un uso. Tenían un data warehouse que era con AWS Redshift, tenían storage de S3, tenían un manejo de archivos, ¿no? Era un data lake bastante complejo, pero dentro del data lake había un framework establecido. Entonces, que habían creado como que un pipeline de datos dentro del data lake que era, si querías incluir a tu proceso dentro del framework, lo podías hacer, pero también ya estaba establecido con escala con Spark, tenías el ingesta de datos con S3 NiFi o podía ser con un Workato, tenías el procesamiento que era con PySpark, con Python, o podía ser que ejecutes un proceso de NiFi, de Apache NiFi, que llame a un store procedure dentro de un Redshift, o también podría ser un cron job que llamaba a un Python dentro de un servidor Linux. Entonces, si te das cuenta, su framework era como que multidisciplinario, digamos, porque tenía múltiples herramientas y podías trabajar como querías, ¿no? Como si tú llegas a la empresa y no sabías Spark, allá hazlo con Python o hazlo con un store procedures de Redshift, ¿no? Entonces, a las finales, esto es se vuelve una ventaja de poder tener múltiples herramientas, pero se vuelve una desventaja a lo largo de tiempo. ¿Por qué? Porque estás poniendo múltiples herramientas que tienen un costo. Entonces, cuando tú ves el todo como el macro, o sea, la persona encargada de la gestión de la infraestructura del data lake, vio que el data lake consumía, no sé, por dar un número, $1,000, y cuando vio la del Data Warehouse Cloud que recién había entrado era de $100, dijo, todo lo que hay en el Data Lake hay que migrarlo a un Data Warehouse. Lo organizamos y todo, y al final se migró. Se iba a gastar $350, digamos, por lanzar un número, pero nunca se llegó a los $1,000. Entonces, esa es una gran desventaja del Data Lake, que si bien es cierto, nos ahorra tiempo, nos ahorra definiciones, nos ahorra, pero estamos creando una especie de desorden
donde no debería de haber un desorden, ¿no? Donde nosotros no estamos velando por los costos, no estamos... Entonces, sí, hay ventajas, pero también generas apoyas a la desventaja. Y justo acá está anotado que una de las desventajas incrementa los costes, ¿no? De almacenamiento y procesamiento. Entonces, bueno, otra ventaja, capacidad de reutilizar los datos de varias maneras diferentes y casos de uso de gran alcance. Esto es muy cierto, porque así como entra información para análisis de, no sé, de un modelo de Machine Learning, lo puedes usar, la misma información la puedes utilizar para análisis de datos o la misma información para otro modelo de recomendación. ¿No? Entonces, esto sí es muy cierto que puedes reutilizar cierta información de diferentes maneras. Puedes utilizar la información en diferentes modelos, análisis, etcétera. Esto es extremadamente beneficioso ya que es difícil para las empresas prever todas las diferentes formas que podrían aprovechar sus datos en el futuro. Esto es muy cierto. Desventajas, una principal que les he comentado ahorita es que incrementa los costes. La ausencia de estructura de datos puede dar lugar a otros ingobernables e inútiles, así como herramientas. Esto también es muy cierto. Si nosotros creamos un data lake de datos o llegamos a un sitio donde hay un data lake de datos, ustedes rápidamente van a poder interpretar que todos los ingenieros de datos pueden que trabajen de una forma diferente y que cuando se trata la información yo voy a tener una información, el ingeniero de datos que está a mi lado va a tener otra y el otro va a tener otra, pero finalmente todos tenemos la misma fuente. ¿Por qué? Porque los datos son ingobernables. Quiere decir que yo puedo a no sé, a una observación ponerle el requerimiento de un proceso, de un proyecto me dice, no, a la observación de una calificación de satisfacción, vas a ponerle solamente los 50 primeros dígitos y el otro tenga 100 dígitos. Cuando yo analice la información, no va a ser igual que el del otro ingeniero de datos, ¿no? Entonces, no va a ser algo gobernable. Por ejemplo, vamos a decir que creamos un maestro de productos para el sistema de inventarios que estábamos viendo y yo creé un modelo para un maestro de productos donde tenía, no sé, pues 10 productos, de los cuales filtré dos porque dos categorías no iban a entrar para el proyecto y el otro tenga la misma cantidad de categorías, pero más productos porque él sí incluyó, no sé, los que son gratis, digamos, ¿no? Se regalaron en alguna promoción. Entonces, son ingobernables. Vamos a tener mucha información que probablemente no concuerde, ¿no? Eh, no existe manera de aprovechar el valor extraído de los datos por otras personas que los hayan procesado anteriormente debido a la ausencia de un registro de linaje de hallazgos de analistas anteriores. Esto es cierto. Muchas veces nosotros, como les comento, extraemos información y no necesariamente esa información le vaya a servir a otra persona. Se ha extraído esa información para un trabajo puntual. A diferencia de un data warehouse, si se dan cuenta, nosotros trabajamos con información modelada y estructurada. Entonces, la información que yo saque de un data warehouse siempre va a ser la misma para otro. En cambio, aquí no. La información que yo saque, simplemente no vamos a tener como que un linaje, no vamos a saber de dónde provino o si es que me faltó algo o yo filtré alguna información, porque no tengo la fuente de datos exacta. Entonces, ese es un gran problema de los data lakes, ¿no? El mayor riesgo de los lagos de datos reside en la seguridad y control de acceso. Existen datos susceptibles a almacenaje sin supervisión, mientras que otros pueden estar sujetos a requisitos regulatorios y de privacidad. Es otra cosa muy cierta. ¿Cómo previenes donde no hay una estructura, donde no hay unas políticas de seguridad establecidas, que no se muestre información de clientes, por ejemplo, en un lago de datos? La única forma sería que yo como fuente de datos no brinde la información a los que extraen información hacia el lago de datos de información sensible, ¿no?
simplemente no la doy y pues corto acorto más bien información que podría ser relevante para el análisis de modelos de datos o modelos de machine learning, ¿no? Entonces ahí complicamos un poco el escenario porque no tenemos una seguridad ni controles de acceso por campos, ni por columnas, ni podemos hashear data, ni nada, ¿no? Entonces, o probablemente tú tienes la buena práctica de que, sí, voy a restringir el acceso a que puedan ver la información de los clientes. Ya, pero tu compañero ya la publicó. Ya otro ingeniero de datos ya publicó información sensible, ¿no? Entonces, es un gran riesgo, ¿no? Entonces, esa es una gran desventaja de un data lake. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Sí me gustaría saber si tuvieran dudas para poder responderlas o en todo caso podemos seguir con la clase. Si tienen alguna duda, la escriban por el chat, por favor. Bueno, continuamos. Los procesos de integración. Si bien es cierto, para nosotros procesar la información, ya sea en un data warehouse o en un data lake, utilizamos dos procesos de integración sumamente importantes. Ya lo hemos mencionado como parte de las funciones del ingeniero de datos, pero hay que mencionarlos ya que son los dos procesos principales con los que vamos a lidiar durante toda la vida del ingeniero de datos, ¿no? El primer proceso de integración y uno de los más utilizados en Data Warehouse son los ETLs o Extract, Transformation and Load, que finalmente son extraer, transformar y cargar. Nosotros vamos a extraer de las bases de datos o sistemas de la empresa, áreas corporativas, CRM, CRP, websites, tráfico de websites. Vamos a extraer información, la vamos a transformar y la vamos a cargar en nuestro data warehouse. ¿Para qué? Para que se pueda generar información de analítica, minería de datos, modelos de machine learning, etcétera, científicos de datos y analistas de datos que son reporterías, básicamente, ¿no? Entonces, pero la información que vamos a brindar es en formato usable, que quiere decir tabular, tabulado en filas y columnas. Entonces, esto es un ETL, un ejemplo de un ETL básico donde vamos a poder tener la extracción, transformación y carga en un data warehouse. ¿Dónde termina el trabajo del ingeniero de datos después del ETL? Cuando los roles que vengan después puedan disponibilizar y consumir información netamente confiable y segura para poder tomar decisiones o realizar procesamientos de información con el fin de predecir, hacer estadísticas, entre otros, ¿no? Tenemos también lo que es el ELT o Extract Load Transformation, que es algo similar al ETL, sin embargo, en el Data Lake se aplica de una forma diferente. Nosotros extraemos la información, la guardamos ya sea en archivos, en bases de datos, y finalmente, una vez que ya esté cargado en la base de datos, recién vamos a transformarla. Es decir, vamos a extraer, la vamos a cargar en Data Lake y después vamos a transformarla. Podemos mandarla a un Data Warehouse. Como les comenté, podría existir un Data Warehouse dentro del Data Lake incluso, donde podemos transformar información y mandarla a almacenar ahí. Podemos también tener información almacenada como archivos JSON para analítica, para tener archivos de modelos de información. Podemos hacer String Analytics a partir de un Data Lake, ¿no? Donde finalmente la información es analítica, ¿no? De las fuentes de datos pueden ser nubes, pueden ser bases de datos, pueden ser sistemas de transacciones en real time, ¿no? Entre otros. El ELT es útil para procesar grandes conjuntos de datos no estructurados y no relacionales. Normalmente se utiliza para Big Data el tema de Data Lake. El Data Lake normalmente debe tener un procesamiento sumamente robusto. Normalmente son definidas las capas de procesamiento
en servidores, ¿no? No estamos procesando la información como acá, que la procesamos en un Python o en una capa de transformación que podríamos hacer simplemente un llamado a un store procedures, un data warehouse, sino que aquí sí hay un motor de procesamiento para grandes volúmenes de información, ¿no? Entonces, esos son los dos procesos grandes que tenemos que tener marcados para el tema de data, ingeniería de datos. Entonces, a ver, para continuar, ahora vamos a ver lo que son los lenguajes. Los lenguajes de programación, lenguajes para scripting shell y lenguajes para consulta. Los tres principales lenguajes para programación de un ingeniero de datos son el Python, el Java y el Scala. Ahora vamos a ver un poco de cada uno a a nivel de consultas y de conceptos. Lenguajes para scripting shell, que básicamente cuando nosotros ya estructuramos, cuando nosotros estructuramos una base de datos, y disculpen, ya. Cuando nosotros estructuramos ya una base de datos y queremos lanzar, por ejemplo, un proceso puntual, normalmente utilizamos una ejecución por medio de comandos en Unix o Linux, ¿no? Para poder ejecutar un proceso puntual. Podríamos llamar también a una API por medio de un script de Linux, ¿no? Y los lenguajes para consulta, como bien saben, pues son el SQL, que es el más robusto en todos los mencionados y en todas las bases de datos. Es prácticamente un lenguaje universal a nivel de lectura de datos. Entonces, vamos a ver los lenguajes. Python. Python es un lenguaje fácil de aprender, open source, simplificado y multiparadigma. Python tiene una estructura muy sencilla porque no tiene, a diferencia de otros lenguajes como son Visual, como son C Sharp, o probablemente algunos han visto, necesitan definir el tipo de dato que van a utilizar en el transcurso del procesado, en el procesamiento de la información o en el proceso de los sistemas que puedan haber desarrollado. Python no necesita darle un tipo de dato a las variables. Con Python simplemente defines una variable y le asignas una función o le asignas simplemente una, un cálculo, ¿no? Le asignas y con Python ya lo puedes imprimir y ya lo puedes procesar. Python tiene múltiples librerías para Machine Learning, Data Science, Data Engineering, Software Engineering, entre otros. Tiene múltiples librerías, tiene más de 1000 librerías para hacer estadística, para hacer lectura de archivos, procesamiento de archivos. Tiene integraciones con múltiples metodologías como son Spark, por ejemplo. Tiene múltiples configuraciones a nivel de librerías, no solamente es que, oh, ok, voy a usar una librería para usar algunas funcionalidades específicas, sino que, por ejemplo, al utilizar Spark y tú cuentas con un servidor donde tú montes este Python, tú puedes hacer que el Python, configurarlo por medio del Spark a que utilice múltiples nodos, así como que pueda hacer información de redes, de, de- de- ¿cómo se dice? Utilización de múltiples nodos para utilizar sistemas distribuidos. Entonces, eso va a mejorar la optimización del código de procesamiento, va a mejorar el rendimiento incluso del servidor y los tiempos de respuesta son sumamente altos. Es un buen lenguaje para realizar tareas con gran complejidad computacional y para manejar grandes cantidades de datos. Es justamente lo que les decía, si tú combinas el Python o el PySpark, que es una librería del mismo Python, y lo montas en un servidor, es sumamente robusto. Puedes, puedes procesar millones de registros en segundos o en minutos y es pues una cantidad de registros que un data warehouse te
te va a tomar tiempo de procesar, ¿no? Yo hice justo la prueba hace 2 años con un Snowflake versus un Python que se llama Snowpark. Era Snowflake como consola de SQL versus Snowpark, que era Python con Snowflake, pero Snowflake tenía una librería que era Snowpark, ¿no? Que tenía la tecnología de Spark por detrás. Y los tiempos en que se ejecutaba una consulta que tenía como 13 millones, creo, de registros, en SQL era cerca de 3 4 minutos y con el Snowpark eran 20 segundos, creo. Entonces, la tecnología, pues, del Spark es sumamente potente. Tienen que darle una revisión ahí al Spark con Python y es muy usada en el mundo de banca, sobre todo, para procesamientos. Hay una aplicación, una herramienta que está dando ahorita la hora, que se llama Databricks, que trabajan justamente con Scala, con Spark o con PySpark, ¿no? Entonces, sí son utilizadas en el negocio. Las librerías más usadas son NumPy, CP. Para cálculos matemáticos, Pandas, para limpieza y análisis de datos. Pandas es una librería muy fuerte, muy potente. Sin embargo, hace 2 semanas estuve leyendo de una nueva librería que se llama Polars. La librería Polars es básicamente, trabaja como Pandas, sin embargo, por detrás me parece que hace algo de sistema distribuido porque los tiempos son mucho más cortos. Si pueden, le dan un check. Beautiful Soup y Scrappy, para web scrapping, básicamente es realizar tareas de scrapping a páginas web, hacer tareas manuales y hacerlas automatizables. Lo que es Matplotlib para visualizaciones y Seaborn, ¿no? Que son para gráficos. Normalmente son para temas para evaluar si en los modelos están dando los resultados correctos, ¿no? Y he visto que utilizan mucho estas librerías para cuando tú creas un modelo de Machine Learning, digamos, tú tienes que evaluar qué tanta es la precisión del modelo referente a la realidad, ¿no? Entonces, utiliza ciertas gráficas como de regresión, de distribución, para poder saber si estás dentro del rango eh, que se acerca más a la realidad, ¿no? Entonces, sí es bien importante tener en cuenta ello. Se usa Python para fines de automatización, creación de pipelines, como también procesamiento de datos. Esto ya se los había comentado. Normalmente utilizamos Python pues para automatizar tareas y creación de flujos de datos, ¿no? Normalmente lo utilizamos en nuestro equipo para procesar o podemos montarlo en un servidor cuando ya sea pues un gran procesamiento de datos a una mayor escala. Tenemos Scala como lenguaje. Scala es fácil de aprender, está basado en Java, tiene mucho del lenguaje Java y un poco de Python, porque su lenguaje es muy acotado, pero se usa también, es muy fuerte para el procesamiento de datos. También tiene configuración de sistemas distribuidos para poder hacer este procesamiento con múltiples nodos. Entonces, también es tan fuerte como Python, pero sí hay que saber un poco de Java, ¿no? Está basado en el lenguaje Java. Y Java es un poco complejo, pero tampoco es difícil de entenderlo, ¿no? Permite escalar aplicaciones de manera eficiente. Sí, eso es cierto. Tú configuras el código, en el código tú configuras cómo es que tú quisieras procesar la información de acuerdo a ciertos parámetros, ¿no? Tú puedes asignarle cierta memoria a cierto tipo de código o a cierta función, a diferencia de Python, que pues es a todos por igual, ¿no? Es algo que es un poco más flexible eh, usado por Twitter debido a su escalabilidad y eficiencia, permite crear aplicaciones eficientes en términos de clean codes. Es cierto, no te permite redundar código. Tú puedes redundar el código,
pero pues siempre te van a saltar alertas de cuando procesa la información, evitar siempre el fomentar más bien el clean code, ¿no? Eso es algo que tiene el lenguaje Scala, que también es muy bueno. Java es un lenguaje fácil de aprender, conciso, simplificado, legible y eficiente, pero saberlo es muy importante porque tres de nuestras grandes herramientas que se usan para el procesamiento de data, que son Hadoop, Hive y Spark, están escritos en Java. Eso quiere decir que tenemos que saber cómo administrar los recursos por medio de un Hadoop, Hive, Spark, ¿no? Entonces, tienen más o menos la forma en cómo trabajan a nivel de infraestructura. Java permite el análisis de datos, incluida limpieza de datos, importaciones, perdón. Java es un lenguaje que, si ustedes deben acordarse, los celulares antiguos estaban basados en Java. Cuando tú prendías el celular o prendías el celular y abrías un juego, el juego te mostraba Java. Entonces, Java es uno de los lenguajes, podríamos decir, antiguos, que ha tenido más continuidad y muchas actualizaciones en el tiempo que le han permitido, pues, ser tan robusto que incluso ya lo adoptaron, pues, estas tres herramientas que hoy se usan para el procesamiento de muchos millones de millones de registros, pues, a niveles de empresas, ¿no? Sirve como base para usar Scala, ya que esta es la base de Scala y guardan compatibilidad. Eso es lo que justamente les comentaba, ¿no? Ya Scala trabaja con este tipo de lenguaje y finalmente pues eh, comparten el tema de métodos y trabajan de una forma muy similar. Vamos a ver el siguiente, SQL. Bueno, SQL es un lenguaje consulta que permite acceder y manipular los datos de base de datos relacionales. Yo les había comentado que SQL para mí es uno de los más lenguajes que ya todos deberíamos conocer y que finalmente pues es uno de los lenguajes que deberían ser ya universalmente declarados, donde todos debemos saberlo, ¿no? Todos debemos saberlo porque finalmente es una de las aplicaciones y lenguajes que pues nos sirve tanto para explorar, para visualizar, para poder obtener información a primera mano. Ya no, como les decía, ya no es como antes que la gente va a depender de un analista, va a depender de un ingeniero de datos, sino que ahora ya la gente puede simplemente saber a simple vista mucha información sin necesidad del apoyo técnico, ¿no? Es muy fuerte cuando sirve para la exploración de datos. Cuando tú quieres explorar datos, puedes armar un query complejo y resolver incluso armar hasta algún algoritmo simplemente con saber queries de lectura, ¿no? Que es el select, ¿no? Eh, hemos hecho un sondeo en una empresa en la que en la que estuve, donde al personal de ventas se le hizo una encuesta sobre qué tanto conocía de SQL, ¿no? Y qué tanto conocía del SQL, y finalmente de las 88 personas que había, 63 creo que eran las que sabían SQL. Y pues a mí me sorprendió porque no pensé que conocieran pues de SQL. A partir de ahí se les dio acceso a las bases de datos y ya no estaban generando tickets de consultas de necesito esta información, necesito que la herramienta de visualización tenga esta data, o necesito simplemente que tenga un campo adicional. Ellos ya en sus propios códigos de consultas generaban los campos adicionales que necesitaban, como no sé, del campo de observaciones, todo lo que estaba en el primer guión correspondía a qué tipo de satisfacción tenía, ¿no? Una cosa así, y ya podían ellos hacer sus queries. A mí me pareció súper interesante el que una persona que no sea capacitada técnicamente en sistemas
vea pues base de datos, ¿no? No necesariamente un modelado, una creación de tablas, pero sí una exploración de información. A mí me parece muy importante. Entonces, sumamente con mayor razón, nosotros, los ingenieros de datos, debemos ser los expertos en SQL cuando nos digan, pues, hay que hacer ciertos procesamientos, ciertas consultas complejas, no complejas, anidadas, no anidadas, procesar información, debemos de tenerlo como si fuese nuestro día a día, ¿no? Bueno, además permite creación de bases de datos, vistas y tablas. Bases de datos, lo conocemos, vistas, la vista es básicamente tú creas una consulta a partir de diversas tablas, pero si ya lo quisieras, si quisieras ver la consulta, eh, y no ejecutarla cada vez con todos los campos y cálculos, simplemente creas una vista con la consulta que tengas, con el análisis exploratorio que tengas y tienes la vista como si fuese una tabla, pero es simplemente el reflejo en algo en tiempo real, ¿no? Entonces es también muy importante aprender ciertos conceptos como estos. Permite la creación de store procedures. La creación de store procedures, ¿qué es un store procedures? Un store procedures es se dice procedimiento almacenado, donde nosotros podemos establecer una serie de comandos que van a seguir una secuencia para poder crear una lógica a nivel de base de datos, ¿no? Por ejemplo, tú quisieras crear, no sé, eh, los indicadores a ver, ¿cómo podría ser? El indicador de ventas por cada cliente. Normalmente tú vas a tener una tabla donde esté la venta de todos los clientes y va a estar todo. Un cliente ha tenido 50 ventas, otro cliente ha tenido 300 ventas y cada venta puede haber tenido, no sé, 5 productos. Entonces la información es gigantesca y tú necesitas tener simplemente a primera mano la información de cliente, el mes, el último mes y tener, no sé, la suma de cuántos pedidos tuvo y cuánto de venta tuvo por cada pedido, ¿no? O la suma de todos los pedidos y cuántos pedidos tuvo, ¿no? Entonces, ahí simplemente con un Store Procedures tú podrías armar, filtrar qué clientes, filtrar qué categorías, qué ventas, ¿no? Qué meses, y finalmente crear una tabla o una vista que te permita ver esta información que requieres, ¿no? Entonces, es como que un proceso, es un procesamiento de información que lo puedes ejecutar manualmente o puedes incluirlo dentro del procesamiento de una tarea esquedulada, ¿no? Programada. Entonces, sí, es importante conocer también este término. Es conciso y alto nivel de simple sintaxis y entendible. Es muy simple porque prácticamente ya el SQL es como un lenguaje humano, ¿no? Cuando tú ves la estructura es un select, el select es como que quiero ver, luego los nombres de los campos y de dónde, ¿no? De qué tabla, y si quisiera, no sé, pues pones select, ID de cliente, la entidad y número de pedido, ¿no? Y de dónde, de la tabla clientes, y le pones un condicional donde los clientes sean de la zona, eh, digamos, Lima Norte, ¿no? Perú, Lima Norte. Entonces te va a mostrar todos los clientes, las ventas de los clientes de Perú, Lima Norte, ¿no? Entonces, sí es bastante simple y puede ser entendible al lenguaje humano, ¿no? Se puede transformar de una forma simple. Eh, Dependiendo de la volumetría de los datos, se puede acceder a cierta cantidad de información relativamente. Entonces, claro, depende también qué tan potente sea el servidor que tengan, qué tan potente sea la respuesta que se pueda tener por parte de la base de datos, qué tantos accesos se cuenten para poder tener pues una gran cantidad de toda la información para poder compartirla o poder hacer el procesamiento requerido, ¿no? Y con eso estaríamos en la clase de hoy.
Les agradezco por su atención. Si tuvieran alguna duda adicional, me la hacen llegar por el chat y por ahora doy el pase a nuestra coordinadora.